noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Jamás se ha dado un control de la población como el que se produjo durante la República Democrática Alemana a manos de la temible policía política de ese Estado, la Stasi. El papel de la Stasi no ofrece comparación posible con el de ninguna otra policía del mundo. Fue así. Si algún Estado merece ser considerado plenamente como un Estado policía, ese es, sin ningún género de dudas, la República Democrática Alemana. Nadie ha desarrollado un aparato policial tan exhaustivo como el que constituyó su policía política, la odiada Stasi. No ha existido un Estado en Europa que haya conseguido un control semejante de su población. El control ejercido sobre su propia población rebasaba con mucho el que la URSS efectuaba sobre la soviética. Las cifras de su plantilla no ofrecen parangón con ninguna otra policía política del mundo, sumando 97.000 miembros sobre una población de 17 millones, lo que hacía un 150% de los efectivos del propio ejército del país. A esto hay que añadirle la enormidad de 173.000 confidentes fijos, excluidos los ocasionales. En comparación con la Stasi, la Gestapo nazi parece una banda de inofensivos aficionados. Si en el Reich de Hitler la proporción era de un agente de la Gestapo por cada 2.000 ciudadanos, en la comunista RDA era de 1 por cada 63. Incluyendo a los informantes y chivatos de todo tipo, la cifra alcanza una proporción de 1 por cada 7 ciudadanos. La Stasi, dirigida por Erich Mielke, un viejo comunista de la época de Weimar, tenía en nómina a numerosos periodistas extranjeros, sobre todo germano-occidentales, que, camuflados en el progresismo imperante en los años 60 y 70, desencadenaban campañas contra cualquier personaje que les resultase molesto, en especial aireando su pasado nazi, sin privarse de publicar los documentos que hiciesen falta. Poco importaba que, pasado el tiempo, las calumnias se desvaneciesen porque ya estaba civilmente muerto. Otra de sus estratagemas consistía en infiltrar los agentes Romeo, que se encargaba de seducir a las secretarias de los políticos de Bonn, accediendo de este modo a la información más secreta por el medio más inesperado. El truco dio buenos dividendos durante cierto tiempo. Pero, sin duda, el mayor de sus éxitos había sido el de situar a uno de sus agentes, Günther Guillaume, como consejero personal del canciller socialista alemán Willy Brandt. Cuando el asunto salió a la luz, se formó un escándalo fenomenal en la República Federal de Alemania, aunque Brandt, quien tuvo que dimitir, salió bien librado, dada la situación. Además, durante muchos años, Markus Wolf, el responsable de la Stasi en el extranjero, había ayudado activamente a la banda de Baader, la fracción del Ejército Rojo, que cometió numerosos actos de terrorismo en la Alemania de los años 70. La Stasi había tejido una red de delación como el mundo jamás ha conocido. Cada ciudadano desconfiaba de su vecino, de su compañero de trabajo, hasta de sus parientes. La Stasi hizo todo lo posible para estimular esas actitudes entre la población. La Stasi tenía cuartos especiales en todas las oficinas de correos para que pudiese espiar con toda tranquilidad la correspondencia de los alemanes. Robaban cualquier cosa de valor que se enviasen por correo dos personas y, por supuesto, interceptaba miles de llamadas telefónicas diarias. Durante 4 décadas, la Stasi fue la garantía de estabilidad de un Estado el que los comunistas habían construido en la región oriental alemana que, a su vez, era la salvaguarda del bloque socialista en el este europeo. Don José Luis Orella, muy buenas noches. Muy buenas. Nuestro experto en temas orientales, europeo-orientales sobre todo. Bueno, recordemos un hecho crucial para empezar a entender todo esto. La República Democrática Alemana produjo durante sus 40 años de existencia un volumen de documentación superior al que había producido Alemania en toda su historia y en su conjunto desde Lutero hasta nuestros días. Desde luego, podemos decir que los 17 millones de habitantes de la República Democrática Alemana, todo el mundo tenía su expediente y desde luego el Estado tenía que saberlo todo de cada persona, ¿no? Así que en ese aspecto se generaba todo y no tenía que haber ninguna sombra sobre nadie, ¿no? Todo tenía que ser conocido por el gran Estado. Estamos ante la red de control más extensa que ha existido nunca en ningún país, hasta tal punto que, como se ha dicho, la Gestapo parecían francamente una banda de aficionados al lado del control que tenía la Gestapo. Llegó un momento en el cual, la Stasi, llegó un momento en el cual 1 de cada 7 ciudadanos de la República Democrática Alemana trabajaba de un modo u otro, en mayor o menor medida, con mayor o menor intensidad, para la Stasi.
Desde luego, precisamente si se quería controlar bien un poco esa sociedad y además muy incentivados por la Unión Soviética, por ser el país primera línea frente al mundo capitalista, el control era absoluto, ¿no? Y desde luego en ese aspecto se consigue materializar lo que se había visto a través de novelas como 1984, ¿no? O sea, causar ese temor en la sociedad de un individualismo, de llegar, como decía Ana Akhmatova, la poetisa, de decir, bueno, no te puedes fiar ni de tu marido, ¿no? O sea, es el individualismo, la soledad más absoluta, con el miedo más atroz, ¿no? Se produjo a partir de los años 60 un fenómeno perfectamente explicable. La República Democrática Alemana, lógicamente, tenía frontera con la República Federal Alemana y era muy fácil enterarse de lo que sucedía al otro lado simplemente orientando las antenas de televisión. Durante años, las autoridades de la RDA y la Stasi concretamente, pues supervisaba la orientación de las antenas de televisión para que no pudieran captar las emisiones de la República Federal. Pero aquel fenómeno, digamos, se desbordó y se vieron impotentes para reconvenir a todos los ciudadanos para no hacerlo. Sin embargo, Erich Mielke, el jefe de la Stasi, llegó a la convicción de que el volumen de publicidad de las emisiones de la República Federal Alemana sería el mejor antídoto para los germano-orientales, sería el mejor antídoto en cuanto a que dejarían de escuchar ese tipo de emisiones. Y en efecto, tuvo razón. Con el paso del tiempo, los ciudadanos de la RDA se saturaron de los mensajes de consumo de la República Federal y dejaron de ver en gran medida los noticieros de sus compatriotas del otro lado de la frontera. No, en efecto, el grado de saturación del consumismo y exclusivamente un poco el consumir por consumir con el nivel de vida que ellos tenían, pues rápidamente llegó a una dejadez. Ellos no solo querían tener un nivel de vida como los occidentales, sino que también tenían otro tipo de apetencias, también espirituales, que desde luego no las podían tener. Y los medios occidentales no las daban, ¿no? Ya, podemos decir, en unos niveles exclusivamente cortoplacistas a nivel de consumo, ¿no? Así que en ese aspecto sí que tenía razón Erich Mielke cuando dijo, bueno, esto ya ha dejado de ser peligroso, ya no es un órgano que intenta atraer el espíritu de nuestros ciudadanos, sino que sencillamente es el consumo por el consumo, ¿no? Sebastian Haffner decía que el verdadero heredero de la Alemania nazi, del Tercer Reich, había sido la RDA. Si vemos las imágenes mismamente que aparecen en el vídeo, son desfiles paramilitares muy semejantes a los que se protagonizaron durante el Tercer Reich, solamente que, como decimos, en la República Democrática Alemana el control fue más exhaustivo. Y de hecho esa vida colectiva que se vivía en la República Democrática en alguna ocasión llegó a producir fenómenos curiosos, como el hecho de que en vísperas de la caída del muro, unos años antes, 2, 3, 4, no recuerdo exactamente, pero una mujer con su hija pasaron a la República Federal Alemana y pidieron luego volver a la República Democrática porque estaban acostumbrados a una vida colectiva y en la República Federal Alemana, claro, eso no existía. Era la chica hacía gimnasia, se veía ayudada en la República Democrática, y mientras que en la República Federal no. Quiero decir que, en definitiva, había una diferencia muy marcada, pero no siempre necesariamente constituía la República Federal un ejemplo al que quisieran llegar necesariamente todos los ciudadanos de la República Democrática. De todas formas, la labor de la Stasi fue una labor de penetración en las altas esferas de Occidente y, desde luego, lo consiguieron. Sí, claramente la República Federal Alemana del mismo modo era la primera línea de la Europa libre, de la Europa occidental, frente a lo que era el imperio de los satélites de la Unión Soviética. Así que el tener infiltrados toda una red de información que te pudieran captar lo que sucedía en las bases norteamericanas, en el resto de las fuerzas de la OTAN o en las primeras tropas de línea del Bundeswehr, del ejército federal, era prioritario para la Unión Soviética. Los agentes de la República Oriental Alemana rápidamente podían camuflarse en una sociedad también germana y tomar contactos, ¿no? En ese aspecto van a conseguir una red muy extensa de colaboradores, de informantes, del mismo modo que los federales la van a intentar tener en la parte oriental. Hay dos fenómenos muy llamativos en torno a la Stasi que dan muestra también de la tremenda habilidad de la agencia, ¿no? Por un lado, apoyaron activamente a la Baader-Meinhof, a la banda de Baader que desarrolló un terrorismo de extrema izquierda radical en la zona occidental, y fueron muy efectivos en ese sentido. Y por otro lado, después de la caída del muro sobre todo, aunque ya en su momento había indicios muy serios, se supo que la reactivación de grupos neonazis en los años 70 en Alemania, en la República Federal Alemana, tuvo mucho que ver con la labor de la Stasi. Es decir, había un gran nivel de infiltración, sobre todo en los grupos, digamos, juveniles más activos y dinámicos.
Sí, todo lo que fueran grupos que pudieran desestabilizar a nivel de orden van a movilizarlo todo. Desde la extrema izquierda, que muchas veces estaba muy vigilada, lógicamente por afinidad con el régimen oriental, pero también grupos de signo ecologista para desactivar el tema de la energía nuclear y el armamento nuclear y crear una zona neutralizada que hubiera favorecido las ansias más militaristas de la Unión Soviética, y desde luego los grupos de desestabilización, como podrían ser los grupos nacionalsocialistas, ¿no? Incentivando sobre todo sus actividades de movilización, de radicalidad, sobre todo de enfrentamiento con el gobierno de la República Federal, ¿no? Hubo también un tema que es el del exilio voluntario. La República Democrática, y la información de la Stasi al respecto fue muy importante, favoreció que, sobre todo eclesiásticos, aunque no solo, pudieran marchar a la República Federal, dando una muestra de buena voluntad. Aquellos que querían salir de la RDA podían hacerlo. Evidentemente no era así, pero fue una operación, una campaña de imagen muy efectiva. No, desde luego conseguían dos objetivos principales. Por un lado, en la masa de gente que fluía hacia la República Federal Alemana, podían ellos encajar sus espías e infiltrarse en la sociedad federal. Y luego, de otro modo, también aquellos espíritus más emprendedores que habían desarrollado una valentía y un liderazgo de resistencia contra su sociedad, descabezaban aquellos movimientos al marcharse a la República Federal Alemana. Por lo menos les permitía unos 10 o 12 años más de tranquilidad, ¿no? Hasta generar una nueva generación de resistencia. Pues don José Luis, creo que ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias por su presencia esta noche. Ha sido un placer, como siempre, estar. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa, si Dios quiere.